Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí es un placer poder estar nuevamente en la pantalla para compartir con ustedes algunas cosas interesantes sobre el tratamiento del melasma en pieles oscuras. Agradecer inicialmente a la empresa Gea Medical, distribuidora exclusiva de Meline para Venezuela, por la invitación que hacen a mi persona para desarrollar este seminario. Entonces, si hablamos específicamente de las pieles oscuras, tenemos que referirnos a las características que han llevado a distinguir a las personas de fototipo cutáneo claro en relación a las personas que tienen fototipos cutáneos más oscuros y que por lo tanto reaccionan de una manera diferente tanto a la exposición solar como a diversos tipos de tratamiento. En este sentido, es importante recordar siempre que la diferencia más importante entre los diferentes grupos raciales existentes a nivel del globo terráqueo dependen básicamente de la pigmentación cutánea. Y esta pigmentación cutánea, a su vez, va a requerir de ciertos elementos específicos para condicionar de alguna u otra forma esos diferentes matices que puede tener la paleta de colores que vemos a nivel de la humanidad. Depende entonces de la cantidad de melanina que el paciente produzca y no de los melanocitos, del número de melanocitos. Depende asimismo de la exposición crónica al sol, entre ellos a las radiaciones ultravioletas y radiaciones infrarrojas y visibles, que pueden modificar igualmente la expresión de melanina a nivel del tejido epidérmico. Por supuesto, de la genética, del contenido específico del tipo de melanina y la cantidad de melanina que tienen los melanosomas y de cómo estos se distribuyen a nivel del tejido y, por supuesto, de otros tipos de pigmentos que igualmente podemos encontrar a nivel de la estructura cutánea. Quiere decir que las variaciones van a estar representadas como cromóforo más importante por la melanina, pero también por otros elementos, como es el caso de la presencia de hemoglobina y oxihemoglobina, carotenoides y otros elementos que contribuyen, en definitiva, a combinarse para dar origen a la coloración cutánea. Sin embargo, a nivel de las pieles étnicas, es decir, de fototipos cutáneos 4, 5 y 6, el cromóforo preponderante y más importante lo representa la melanina. La melanina es un radical libre bastante estable que comprende dos tipos específicos. Los radicales tipo semiquinona centrados en oxígeno, como son las eumelaninas, y los radicales que accionan a través de semiquinonina centrada en nitrógeno, como la feomelanina. Son polímeros que tienen receptores de radiación, así como una gran capacidad de accionar como un redox y controlar de esa manera la acción que especies reactivas de oxígeno o especies reactivas nitrogenadas pueden producir a nivel del elemento celular, teniendo igualmente la capacidad de unirse a cationes y de actuar como una trampa específica para algunos metales que pueden resultar tóxicos. Entonces, todo lo que se refiere a la constitución de un elemento pigmentario como este, va dirigido específicamente a mecanismos de protección, a mecanismos que están diseñados para evitar que las radiaciones inducidas por el Sol, que algunos elementos iónicos y de radiación a nivel atmosférico, y que algunos elementos que se generan dentro del mismo, digamos, cuerpo celular, puedan inducir
a cambios que conlleven a la degeneración, deterioro y, digamos, alteración de la estructura de ese elemento a nivel de los tejidos. Por lo tanto, si entendemos esto, vamos a poder comprender fácilmente que la melanina representa un mecanismo de defensa primario del órgano cutáneo, ya que no solamente evita la transformación del ADN a nivel de lo que es la célula queratinocítica cuando se dispone un número de melanosomas alrededor del núcleo, sino que también tiene la capacidad de disminuir la alteración nociva que estos elementos ambientales pueden producir a nivel del tejido conectivo, tanto dérmico como hipodérmico. Muchos elementos están relacionados con la activación del melanocito y con la puesta en marcha de una mayor síntesis y depósito de melanina a nivel de los elementos celulares o a nivel de cualquier tejido en el cual pueda llegar este componente. Y de esa variedad de elementos que se pueden conjugar para permitir entonces que ocurra la primera intervención de una enzima fundamental como la tirosinasa, pueda conducir a las diferentes formas de melanina, es que va a depender la actividad controlada del melanocito o su hiperestimulación, y con ello la propensión a una mayor liberación y depósito de estos pigmentos sobre los elementos celulares y sobre el tejido, conduciendo entonces a la aparición de mecanismos pigmentarios. Esto es fundamental comprenderlo porque entonces podemos entender con facilidad que cuando el melanocito dispara esa gran conformación de pigmento en superficie que constituye una mácula hiperpigmentada, está respondiendo a una inducción de daño celular y de daño en el tejido. Por lo tanto, es una respuesta que busca incrementar el depósito del pigmento a nivel de superficie para disminuir el daño que el embate ambiental puede producir en estructuras del tejido cutáneo. Ambas, eumelanina y feomelanina, van a derivar de la tirosina. La hidroxilación de tirosina en dihidroxifenilalanina y la oxidación o autooxidación de esta en dopaquinona están catalizadas por la enzima tirosinasa. Sin embargo, la enzima tirosinasa también puede participar según mecanismos bioquímicos específicos, oxidativos tipo catecolasa o creolasa, en la constitución de eumelaninas. Existen igualmente otros elementos de importancia que participan sobre todo en la síntesis de melanina oscura, como son las proteínas relacionadas con tirosinasa 1 y 2, que van a codificar la conformación de diferentes tipos de pigmentos dependiendo de cuál sea su actividad a nivel intracelular. Se puede considerar entonces que la melanina en general se compone de 3 elementos distintos. La feomelanina, soluble en álcali, de color amarillo o rojizo claro. La eumelanina enriquecida en dica, soluble en álcali, de color marrón claro. Y la eumelanina enriquecida en dihidroxiindol, que es insoluble y es de color marrón oscuro a negro. Veamos un ejemplo entonces, por ejemplo, en pieles oscuras. En los fototipos cutáneos 5 y 6, según la clasificación de Fitzpatrick, vamos a encontrar que el 60 al 70%
de la melanina depositada corresponde a la dihidroxindol eumelanina, que es la melanina más insoluble, de más dificultad de autofagia y con el color más intenso en relación a los marrones más oscuros. Tienen asimismo un 25 a 35% de eumelanina enriquecida en dica y solo un 2 a 8% de feomelanina. Es decir, que va a existir una variabilidad en cada uno de nosotros, dependiendo de cuál sea nuestro componente genético y, por supuesto, cuál es nuestro grado de mestizaje en relación a la cantidad o tipos de melanina que podemos encontrar a nivel de los melanosomas. Pero, ¿qué características importantes, además de la melanina más oscura e insoluble, vamos a encontrar en los pacientes de fototipo cutáneo oscuro? Normalmente, en estos pacientes, los melanosomas son mucho más numerosos y mucho más grandes, y se dispersan a nivel celular y del tejido en una forma individual, a diferencia de cómo sucede en los fototipos cutáneos claros, donde tienden a reunirse en racimos. Asimismo, los pacientes de fototipo cutáneo oscuro van a tener mayor cantidad de melanosomas en estadios 3 y 4, que son los estadios terminales que conforman las melaninas más insolubles, a diferencia de los fototipos cutáneos claros, cuyos melanosomas se encuentran en mayor cantidad en estadios 1 y 2 y que son mucho más sensibles a los procesos de degradación y autofagia. Otra diferencia importante con los melanosomas es que los fototipos cutáneos oscuros van a encontrarse los melanosomas en todas las capas epidérmicas, degradándose muy lentamente, mientras que en los fototipos cutáneos claros, los melanosomas se ubican fundamentalmente en los primeros estratos del tejido epidérmico. A nivel de la capa basal, estos melanosomas son bastante prominentes y se encuentran, por supuesto, protegiendo a las células epidérmicas sobre el daño que se puede inducir en ellos. Otra cosa importante es el conocimiento de que los melanosomas son transferidos a los queratinocitos desde los melanocitos mediante un proceso de invaginación del elemento celular. Esto ocurre y está bastante identificado por la activación de un receptor 2 activado de proteasa, que es mucho más, o que se encuentra mucho más expresado en los fototipos cutáneos de piel oscura. Por lo tanto, tienen una mayor capacidad de albergar una cantidad importante de melanosomas en su interior. El receptor 2 activado de proteasa, es un receptor que se acopla a la proteína G transmembrana y que activa a través de escisión el dominio celular para entonces accionar sobre los mecanismos que pueden inclusive inducir la actividad de síntesis y mayor inclusión de melanosomas cuando la piel está expuesta a una mayor cantidad y de forma crónica de radiaciones ultravioletas. Por lo tanto, y en general, las pieles oscuras presentan clásicamente un problema mayor en lo que se refiere a pigmentaciones difusas, siendo pacientes que, como responden de una manera importante en lo que se refiere al depósito de pigmento a nivel del tejido, son mucho más sensibles
a desarrollar hiperpigmentaciones postinflamatorias. Eso trae como consecuencia el hecho de que debamos tener en cuenta que el abordaje terapéutico de estos pacientes debe manejarse con mucha cautela, que la preparación cutánea y el tratamiento tópico es mucho más importante que las acciones terapéuticas que podamos desarrollar en la oficina. Y de esa manera evitar la aparición de posibles efectos colaterales. Si hablamos de hiperpigmentación entonces, y vamos a hablar específicamente de melasma, ya aclaramos que se va a producir una mayor cantidad de depósito del pigmento a nivel de las estructuras celulares y posiblemente a nivel de los tejidos, ocasionado específicamente por una hiperestimulación de la actividad del melanocito, teniendo en cuenta que ellos no representan una diferencia elemental en los fototipos de acuerdo a su número, ya que todos los fototipos cutáneos tenemos un número similar de melanocitos. La diferencia va a estar específicamente en las características que mencionamos anteriormente. Cuando hablamos de melasma, estamos hablando de una hiperpigmentación adquirida, que es mucho más frecuente su presentación en la cara y que se manifiesta por máculas hiperpigmentadas que pueden variar desde un color marrón pardo claro hasta inclusive un color grisáceo azulado, agrupándose en forma irregular y tendiendo a ser confluente. Dependiendo de la forma en que el melasma aparece en la estructura cutánea facial, se puede dividir en tres patrones específicos: el patrón centrofacial, el patrón malar y el patrón mandibular. Otra cosa que es de suma importancia comprender a la hora que deseemos abordar un problema de este tipo de pigmentación en las pieles oscuras es tener claro dónde está depositada la melanina en el paciente, ya que dependiendo del daño que haya ocurrido a nivel de la membrana basal, como vamos a ver más adelante, la melanina puede encontrarse en mayor cantidad depositada a nivel de los elementos celulares epidérmicos, o puede también estar presente a nivel de la dermis. Cuando hablamos de un melasma centrofacial, es el típico paciente que presenta máculas hiperpigmentadas a nivel de la porción central frontal, el dorso nasal, el área de la mejilla gimalar e igualmente la porción del labio superior. Es lo característico. Cuando hablamos de un melasma malar, es porque esa mácula hiperpigmentada tiende a estar ubicada con mayor preferencia y extensión a nivel de las zonas malares. Y cuando hablamos de un melasma mandibular, nos estamos refiriendo a que las máculas hiperpigmentadas se ubican fundamentalmente a nivel de la raíz ascendente del hueso maxilar inferior y que a veces pueden extenderse inclusive a nivel de la porción superior del cuerpo. En relación a dónde se ubica el pigmento, entonces este puede ser netamente epidérmico. En este caso, los elementos corpusculares que causan la mácula hiperpigmentada se van a encontrar principalmente a nivel de la capa basal y suprabasal de la epidermis, como una característica de un color marrón que puede ir de claro a oscuro, sin llegar a tener una connotación de tipo grisáceo o más oscura que la intensidad habitual. Normalmente, cuando observamos frente a la luz de Wood este tipo de manchas, se tienden a acentuar bajo la acción de la longitud de onda de este elemento lumínico específicamente. Cuando hablamos de
una mancha que está ubicada a nivel del espacio dérmico, entonces vamos a encontrar que el pigmento se encuentra a nivel de la dermis papilar, si habiendo sido fagocitado por macrófagos que ahora pueden recibir el nombre de melanófagos. Cuando se expone una longitud de onda de 340 a 400 nanómetros de la luz de Wood sobre este tipo de pigmentación, generalmente no se tiende a intensificar y puede inclusive verse más clara de lo que habíamos observado inicialmente al examen con luz normal o a través de la luz. Pero también pueden haber melasmas de tipo mixto, es decir, el pigmento se va a encontrar a nivel de las estructuras celulares epidérmicas, pero además va a haber pigmento a nivel de la dermis papilar. Y en ese caso, el color tiende a ser mucho más oscuro y puede tender a conseguir una coloración grisácea azulada en el fondo de la pigmentación. Y veremos entonces componentes mixtos en ese sentido. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque dependiendo de ello será el pronóstico que nosotros podemos tener en relación al tratamiento del melasma. Si un paciente tiene un melasma mixto, nosotros podemos decirle claramente que la mancha se aclarará, mas no podrá desaparecer por completo, ya que difícilmente podamos conseguir un aclaramiento homogéneo del pigmento depositado a nivel dérmico, ya que para ello se requieren de tratamientos de agresividad importante que pueden llevar a que aparezcan lesiones y secuelas de gran importancia en los pacientes de fototipo cutáneo. Si queremos entender un poco de todo lo que influye en la aparición de estas máculas hiperpigmentadas sobre la piel, tenemos que entender entonces que la literatura nos brinda estudios en relación a las diferentes posibilidades que pueden contribuir con la etiopatogenia de esta alteración. Por ejemplo, a nivel de lo que es la superficie epidérmica, se ha encontrado que existen alteraciones de la expresión asociada con elementos del metabolismo de lípidos, sobre todo hacia la baja, lo que crea entonces una alteración de la integridad del estrato córneo y lleva a que la barrera cutánea tenga una tasa de recuperación retardada. Además de eso, cuando se induce un daño ambiental a nivel de la esfera epidérmica, los queratinocitos son capaces de secretar una cantidad de sustancias, entre las cuales podemos encontrar interleuquina 1, endotelina 1, derivados de proopio, melanocortina, que al estimular bajo diversos mecanismos al melanocito conllevan a su proliferación y al aumento de la melanogénesis. E inclusive se ha expresado de que posiblemente pudiesen alcanzar conexiones con queratinocitos mucho más abundantes, pudiendo lograr una mayor cesión de melanosomas hacia el elemento celular. Los queratinocitos entonces son fundamentales en relación a la regulación del melanocito, ya que diversas sustancias secretadas por estos elementos están envueltos de manera específica en los mecanismos de proliferación y de actividad del melanocito, a través, por supuesto, de mediaciones de tipo parácrino. Pero también debemos tomar en cuenta algo importante. Cuando usted se expone al sol de manera aguda, intensa, o cuando usted está expuesto al sol de manera crónica y constante,
se puede facilitar el daño de la membrana basal. Y este está histológicamente caracterizado por irrupciones o disminuciones de la densidad con adelgazamiento de la lámina densa, perdiendo las fibrillas de anclaje que se encuentran a nivel de la lámina lúcida. Esto puede favorecer el tráfico de citoquinas proinflamatorias y de elementos estimulantes desde la actividad dérmica conducida por el fibroblasto hacia el melanocito, que le indica que se está produciendo un daño en el tejido y que por lo tanto ocurre una penetración mayor de estos elementos radiantes que producen o que conllevan a un daño del tejido conectivo. Igualmente, estas interrupciones o disminuciones de la densidad a nivel de la membrana basal pueden favorecer lo que se llama los melanocitos pendulares. Es decir, que el melanocito pendule hacia el estrato dérmico y a través de ese pendulamiento pueda conseguir vaciar melanina hacia la dermis papilar, encontrándose en un tejido donde naturalmente no existe y donde se comporta como un cuerpo extraño. Es así entonces como el envejecimiento de los fibroblastos, la senescencia que se produce a nivel de todo el elemento celular dérmico, va a llevar a que ellos contribuyan a identificar, liberar y accionar sobre el melanocito para producir una serie de cambios que igualmente generarán un incremento de la síntesis y depósito de melanina. Se ha descrito, por ejemplo, que los mecanismos de elastosis cutánea, de enrarecimiento del elastina y del colágeno en la dermis papilar, producen una activación fibroblástica por el daño actínico que lleva a la liberación de factor de crecimiento de células madre y a un proceso inflamatorio que deriva, por una parte, en la liberación de prostaglandina y de interleuquina que incrementan el tamaño de los melanocitos, estimulan la formación de dendrita y favorecen la transmisión de melanosomas. Es decir, que son elementos que desde la dermis están buscando en el melanocito un mecanismo de defensa que interfiera en que estas radiaciones puedan seguir penetrando hasta el tejido conectivo dérmico y sigan produciendo daño. Igualmente, ese proceso inflamatorio puede dar origen a la participación de mastocitos, que van a liberar una serie de sustancias que accionan a través de un receptor específico llamado c-KIT y que van a inducir específicamente el proceso de melanogénesis. De hecho, se ha podido demostrar que los mastocitos tienen la capacidad de liberar histamina y que la acción de la histamina sobre receptores específicos del melanocito pueden conducir por modo propio o por liberación de otros mensajeros, como las prostaglandinas y el plasminógeno, a incrementar la síntesis y depósito de melanina a nivel de los tejidos. Igualmente, existe un switch angiogénico a nivel de lo que es la etiología del melasma y está producido fundamentalmente por la acción incrementada del factor de crecimiento vascular endotelial, del factor de crecimiento fibroblástico básico y de la interleuquina 8, que a través de rutas inflamatorias mediadas por el ácido araquidónico y el plasminógeno traen consigo un aspecto eritematoso y posiblemente telangiectásico en el fondo del melasma, produciendo entonces de esta manera una actividad que igualmente se puede observar induciendo la estimulación del melanocito
a través de vías parácrinas. Por lo tanto, todas estas máculas hiperpigmentadas en superficie cutánea tienen una cantidad de elementos que se conjugan para producir esa hiperestimulación del elemento celular melánico y con ello el incremento de la síntesis y vaciamiento de melanina a nivel de los tejidos para finalmente producir lo que nosotros vemos como un signo de alteración a nivel de la piel. Ahora bien, estamos hablando de fototipos cutáneos oscuros. Por lo tanto, perdón, a la hora de tratarlo, si bien se han descrito muchas posibilidades desde el punto de vista tópico, también se ha expuesto en diferentes estudios la posibilidad de utilizar en estos pacientes peeling químicos, microdermoabrasión, dermoabrasión, varios tipos de láser o luz pulsada intensa. Sin embargo, la mayoría de los estudios hablan claramente de que todos estos elementos tienen una gran probabilidad de producir a nivel de pacientes étnicos la aparición de hiperpigmentaciones postinflamatorias y que representa el efecto colateral más frecuente en estos pacientes. Es por ello que igualmente la literatura nos expone lo siguiente. Los pacientes de piel más oscura, de origen hispano, asiático o africano, que tienen, por supuesto, un problema de pigmentación importante y que son sensibles a desarrollar con facilidad hiperpigmentaciones postinflamatorias, requieren entonces de que se les trate con agentes químicos en bajas dosis, de forma controlada y adecuada para que el procedimiento médico de la oficina no contribuya a crear un problema pigmentario mayor. Asimismo, los estudios científicos publicados en los últimos 10 años hablan de que es mucho mejor utilizar como elementos de tratamiento la combinación de activos que generen un control de los elementos presíntesis que accionan sobre el estímulo del melanocito, sobre la actividad de síntesis, disminuyendo la actividad de tirosinasa, y sobre los elementos postsíntesis, como sería la cesión de melanosomas, la mayor cantidad y concentración de melanosomas a nivel de los tejidos y el estado oxidativo que va a generar una mayor actividad pigmentaria por parte del elemento celular. Es por ello que en Meline, específicamente, basándonos en esos estudios, se han creado una serie de productos específicos para el tratamiento del melasma en las pieles oscuras, que incluyen dentro de su composición activos que funcionan en la presíntesis, es decir, activos que buscan regular la actividad que inducida desde queratinocitos, fibroblastos y elementos de tejido van al melanocito para estimular su acción, activos que me pueden controlar la síntesis del pigmento y activos que me van a accionar en la posíntesis para mejorar en definitiva y de forma sinérgica esta condición presentada en los pacientes. Meline tiene entonces varios productos destinados al tratamiento del paciente fototipo oscuro con melasma. El primer producto es el Meline 00 Pre. Se trata de un pre-peeling. Este pre-peeling, tal como ustedes ven en pantalla, está constituido fundamentalmente en concentraciones adecuadas
de ácido lactobiónico, ácido láctico y ácido ferúlico, con una mínima concentración de ácido tióptico y de nonapéptido 1 o melanostatina 5. Importante, ninguna de estas concentraciones consigue producir un efecto de peeling químico abrasivo sobre la piel. Recordemos que el ácido lactobiónico, un polihidroxiácido, tiene una molécula muy grande que penetra de forma muy controlada a nivel de la piel, básicamente en la estructura epidérmica más superficial, donde cumple una gran actividad atrapando radicales OH y radicales peróxido, convirtiéndolos en agua y mejorando la hidratación del estrato córneo y el estrato epidérmico, por lo que incrementa el poder de protección y regeneración de la barrera cutánea. El ácido láctico, en una concentración del 10%, no tiene una actividad peeling, tiene una actividad dada específicamente a promover una acción hidratante que sinergiza la actividad que tiene el ácido lactónico. Por su parte, el ácido ferúlico y el ácido tióptico van a accionar para neutralizar especies reactivas de oxígeno e inhibir metabolitos intermediarios que pueden llevar a la constitución de mayor cantidad de elementos indólicos, que son los que constituyen las eumelaninas. Por último, la melanostatina 5 nonapéptido 1 es un péptido que tiene la capacidad de inhibir la acción de la melaninoestimulante a nivel del receptor de melanocortina 1 bajo una competencia farmacológica reversible. Quiere decir entonces que este producto nos va a preparar la piel para el tratamiento que vamos a realizar a continuación, que será la aplicación de una mascarilla de acción en el consultorio que nos promoverá una acción mucho más rápida en el proceso de despigmentación cutánea. Esta mascarilla está constituida por una concentración de 15% de ácido mandélico que acciona en conjunto con un 5% de pirúvico y un 2% de salicílico, básicamente para producir una remoción del estrato córneo, dispersando la melanina y estimulando el turnover epidérmico adecuado para ir proporcionando que ese recambio epidérmico tienda a ir eliminando los queratinocitos que se encuentran con mayor pigmentación. Junto con ellos, acciona el ácido tranexámico y el ácido fítico, básicamente como elementos de acción presíntesis. ¿Por qué presíntesis? Porque van a derivar en